Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido un buen domingo esta mañana con la predicación de la palabra de Dios y todos los pasteles que se comieron, ¿verdad? Espero que hayan tenido un buen tiempo con su familia en la iglesia. Es el mejor lugar donde estar y es el mejor lugar donde celebrar el día domingo, ¿verdad? Espero que haya aprendido también algo. Vamos a abrir las escrituras a Gálatas. Continuamos en el estudio de Gálatas. Vamos a abrir el capítulo 5. Ya estamos más allá de poder terminar el libro, esta epístola, tremenda bendición. Vamos a leer un versículo 1, el versículo 1. De ahí, primero Dios nos va a dar el material que vamos a ver y estudiar en esta tarde. El versículo 1 de Gálatas 5 dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El tema de esta tarde: disfrutando la libertad espiritual en Cristo. Disfrutando la libertad espiritual en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de conocer la obra redentora, preciosa de la cruz del Calvario. Todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, nos redimiste dando tu vida, Señor, llevando nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y así, Señor, nosotros podemos disfrutar de esta vida que somos justificados en tu obra preciosa. Y gracias por nuestro Padre Celestial que honró tu obra, Señor Jesucristo, y recibió la sangre que se demandaba la ley para poder pagar por el pecador. Sangre pura, preciosa, perfecta, para poder redimir a todo ser que confía en ti como su único Salvador. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas y estar tan agradecidos siempre contigo por lo que has hecho en nuestras vidas y continúas haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a aprender de tu palabra estas profundas verdades que ayudan a fortalecer la fe en nuestro caminar contigo. Ayúdanos, Señor, pues bendice el mensaje, bendice a tu pueblo que está viendo, Señor, y escuchando este mensaje, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disfrutando la libertad espiritual en Cristo. El argumento del apóstol Pablo es claro con los de la iglesia de Galacia, de continuar en las enseñanzas del Evangelio de Cristo, el cual había sido presentado y aceptado en un tiempo atrás, y que ahora estaban considerando otro evangelio como si existiese algún otro. Volviendo a los rudimentos de la ley, no habría manera de disfrutar la libertad espiritual que Cristo ya había dado a cada creyente. Y este era el argumento del apóstol Pablo: habiendo conocido al Señor, ahora volvéis ahí a quereros, ¿verdad? Esclavizar o iros para atrás. Para disfrutar la libertad espiritual en Cristo se necesita primeramente permanecer en esa libertad. No puede haber, ¿verdad? No puede haber el disfrutar de esta libertad si las personas permanecen siempre atrás, ¿verdad?, en la ley. Por esta razón el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a permanecer en tres áreas. Pero vamos a ver una en esta tarde de estas tres áreas, porque va a haber muchas más cosas que vamos a aprender en estos versículos aquí del capítulo 5 al 6. Pero nos vamos a quedar en un solo versículo y en un solo tema, refiriéndonos a estas tres áreas. Y una de las áreas de estas tres es permanecer en la libertad que Cristo ha proveído. Permanecer en la libertad que Cristo ha proveído. Dos cosas necesarias se aprenden en este versículo. Número uno, la persona que cree en Cristo será libre de la ley y su poder.
Y esto lo venimos diciendo desde el principio de Gálatas, porque pues el tema en Gálatas, ¿verdad?, es siempre entre la ley y la gracia, y esta, ¿verdad?, está en conflicto porque hay las enseñanzas de estos individuos que habían penetrado en la iglesia de Galacia o en esa región de Galacia. Número uno, de estas dos cosas necesarias, ¿verdad?, es la persona que cree en Cristo será libre de la ley y de su poder. Libre de la ley y su poder significa que la persona no tiene que preocuparse más si la persona es suficiente buena, si la persona ha hecho suficientes buenas obras, si la persona se ha mantenido haciendo y practicando las leyes al grado de ser aceptado a Dios. Ok, eso ya no tiene que haber más preocupación de esto, porque el que ha creído en Cristo, ¿verdad?, ha salido de ese pacto de la ley. En otras palabras, el que practica la ley tiene que mantenerse haciendo la ley, pero habiendo creído en Cristo sale de ese pacto o de esa autoridad que la ley tiene. Mira, por eso me refiero aquí al poder, porque la ley tiene poder al que se somete bajo la dirección de la ley. Ahora, ¿cómo es esto posible? Okay. La razón es porque Cristo ha cumplido totalmente con los requisitos de la ley para toda persona que ha creído en Él. Por eso, ¿verdad?, ya no hay necesidad de estar bajo la ley. Hay muchas personas que aún en nuestro tiempo, ¿verdad?, tienen confundido esta situación sobre la ley. Debemos de someterlos a la ley. ¿Qué hacemos con la ley? ¿Verdad? He dicho siempre en este tema y en este libro, muchas veces lo he repetido, que la ley es la moral de Dios. O sea que cuando Dios da una ley, da una regla, da un principio, un principio moral, es la moralidad de Dios. O sea que Dios inventó la moralidad para el humano, ¿verdad?, por la causa del pecado. Pero sabemos que la moralidad, ¿verdad?, hay mucha gente que vive siendo morales. Cuando decimos morales, que, ¿verdad?, la humanidad de la persona es manifiesta a la humanidad de otra necesidad de otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, si ve una persona que alguien está haciendo un daño a otra persona, va a decir, wow, mira lo que está pasando. Esa es la moralidad. O sea que el hombre ya internamente sabe este punto de verdad, lo que es malo, lo que es bueno. Y entonces la moralidad es que, alguien que es humano, que es moral, va a inclinarse a lo justo, a lo que es correcto. Y si alguien está haciendo falta a alguien más o se está aprovechando, entonces eso se indica como algo inmoral o algo equivocado, algo que no es correcto. Entonces, la ley, ¿verdad?, tiene ese poder allí, y el que se mete bajo la ley en este contexto tiene ese poder. Entonces las personas hablan y dicen, bueno, nos debemos de someter a las leyes antiguas, o sea, las leyes del Antiguo Testamento. Y por supuesto, si es obvio que volviendo a repetir, ¿no?, que la ley es la moral de Dios. La ley antigua hablando del Antiguo Testamento, es la moral de Dios. Eso nunca cambia. O sea, que será moral, que será algo bueno, que no es malo para nosotros. Por ejemplo, ¿verdad?, no robarás, no matarás. Obviamente eso es segunda naturaleza para el cristiano. No tenemos que discutir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Sin embargo, las personas están siempre confundidas con esto, ¿no? Siempre voy a repetir que es la moral de Dios, ¿verdad? Entonces, acuérdense de ello. La razón es por qué las obras, por qué la ley siempre demanda obras, ¿verdad? La razón es porque Cristo ha cumplido totalmente con los requisitos de la ley para toda persona que ha creído en Él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo jamás pecó, ¿verdad? Él jamás pecó. Él obedeció la ley a la perfección y nunca la violó en ninguna parte de sus demandas. El Señor Jesucristo, por eso
se habla de que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Cuando vino a cumplir, no solamente la vino a hacer, la vino a practicar, pero no solamente a practicarla, sino que nadie más la pudo practicar como Él, nadie más la pudo observar como Él. Él fue obediente de acuerdo a la demanda de la ley. Entonces Él se sometió, practicó todo lo que demandaba, ¿verdad?, de una persona, desde la circuncisión, todo, o sea, lo que es la demanda para un judío, el Señor lo practicó. Todito está bajo. Entonces por eso, al Él cumplir la ley sin haber pecado, entonces, ¿verdad?, viene a ser el Señor la perfecta persona para poder pagar por el pecado del hombre. Entonces, por esta razón, nuestro Señor Jesucristo aseguró una perfecta justicia y se paró frente a Dios como un perfecto hombre para hacer la propiciación, para pagar por el pecado. Cuando decimos propiciación, es lo perfecto, lo indicado, lo excelente, ¿verdad? Que es lo que se pedía y Él lo cumple, ¿verdad? Propicio, habla de lo perfecto, de lo que se demanda y Él exactamente es lo que provee. Él es la propiciación, ¿verdad?, para poder pagar por el pecado. Este es el mensaje precioso de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muere en la cruz del Calvario, la Biblia habla de que hubo, o sea, muchos comentaristas y lectores o aquellos que han leído la palabra de Dios y pasan por el tema en el momento que el Señor Jesucristo está en la cruz de Calvario y sucede ese momento donde en la cruz, o sea, el día se convierte en oscuridad, ¿verdad? O sea, la luz, ¿verdad?, se convierte en oscuridad y todos lo que leemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo de Dios, entendemos que ese momento fue el momento más crucial de nuestro Señor Jesucristo en toda su obra redentora. ¿Por qué? Porque en ese momento incluso el Señor Jesucristo lo expresa, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando está en este momento, el Señor está literalmente agonizando. Y en ese momento el Señor Jesucristo está recibiendo, ¿verdad?, el pecado del mundo, o sea, de todos los hombres y de aquellos que iban a nacer, o sea, toda la culpabilidad en ese momento. Y entonces la Biblia lo describe ese momento, es el momento más triste, ¿verdad?, de la obra y preciosa redentora del Señor Jesucristo, que llegó un momento que Él, ¿verdad?, siendo inocente del pecado, Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas que hacemos con el Señor. Todo eso cayó encima del Señor Jesucristo en ese precioso momento. Y es precioso porque aunque fue difícil para Él y duro para Él, es el día que nosotros, ¿verdad?, podemos clamar la victoria, porque el Señor Jesucristo no se bajó de la cruz. Él permaneció fiel hasta el último momento, ¿verdad? Porque tenía que pasar eso, tenía que el Señor dar su vida, tenía que la cruz, ¿verdad?, tomar la vida del Señor Jesucristo para poder nosotros ser redimidos. Este es el mensaje precioso de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro juicio y castigo por haber nosotros quebrantado la ley, la cual demanda muerte del culpable. En otras palabras, esa es una parte de la demanda de la ley, ¿verdad? Que demanda muerte si es el culpable, si ha salido culpable. Entonces, como nosotros somos los culpables, no nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nosotros, ¿verdad? Los seres humanos en general somos culpables de pecado. Usted dirá, pero yo nací, o sea, yo no tengo culpa de que, Adán y Eva fueron los que pecaron primero. Yo qué tengo que ver si yo nací ya pecador. Por eso, o sea, que de todas maneras, aunque hubo alguien que lo inició, nosotros nacemos ya engendrando el pecado. Entonces, el punto es de que el momento que nacemos somos pecadores. Y esto, por supuesto, está en la culpa del primer hombre, eso sabemos. Sin embargo, nosotros somos culpables porque nacimos pecadores. ¿Okay? Ahora, de que si lo hicimos nosotros, no nos preocupemos de eso. El momento que nacemos y comenzamos a vivir haciendo nuestros propios pecados, ya comenzamos nosotros a hacerlos por nuestros propios impulsos. Y así es como, ¿verdad? Mentimos, como robamos, como desobedecemos y quebrantamos la ley de Dios siempre. ¿Okay? So, en otras palabras, el nacimiento es el portal donde entramos a esta vida, comenzamos a disfrutar de este mundo. Sin embargo, tenemos algo bien peculiar, todos en general, que somos culpables del pecado. ¿Okay? So, y esto, por supuesto, fue llevado a la cruz de Calvario y ahí se pagó todo lo que nosotros somos culpables. So, entendamos esto bien importante, ¿verdad? La ley demanda un culpable, porque la ley dice no matarás, no robarás, no harás todo esto. Pues todo el mundo había hecho todo eso. Todo el mundo ¿verdad? Que había vivido antes de Cristo había cometido eso. Había robado, había todas las atrocidades que vemos en la Biblia, en el Viejo Testamento, antes que Cristo viniera. Todas las guerras, todos los robos, todas las injusticias, todos los adulterios, todas las cosas que sucedieron antes de que Cristo viniera. Todo eso estaba ahí. Todo el mundo que había vivido está, o sea, ¿quién va a pagar todos esos pecados de todas esas personas aún antes del diluvio? Vemos que hubo tremendo, el hombre se inclinaba al pecado, dice la palabra de Dios, antes del diluvio. Antes del diluvio tenemos la atrocidad de que el hombre vivió tremendamente. Luego, después del diluvio, continuó el hombre viviendo en el pecado, siendo culpable de su pecado. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene a morir por todos esos que habían cometido todos esos pecados, todos esos robos y muertes y todo ese caos que el hombre había cometido desde el Antiguo Testamento. Y en Cristo, ¿verdad? El Señor lleva la culpabilidad porque Él representa la persona indicada, propicia para poder así saldar la deuda de todos estos millones y millones de pecadores que habían cometido estos pecados. Y entonces alguien tenía que pagar. Entonces, el Señor Jesucristo lo hizo para aquellos que habían confiado en el Señor. Y por supuesto, no todos los que del Viejo Testamento, ¿verdad? Que murieron, fueron justificados por la obra de Cristo. No, porque había siempre gente que había, ¿verdad? En sus corazones sabían lo que era el mal y lo que era el bien. Y lo que hicieron mal van a ser obviamente juzgados por eso. Y eso va a ser en la última juicio que el Señor tendrá para juzgar a todas las personas que han existido en el mundo. Entonces el Señor Jesucristo paga por todos los pecados pasados, ¿verdad? Y aquellos que han creído en la promesa preciosa de Cristo, no los que, ¿verdad? No los que hicieron el mal, ¿verdad? De acuerdo, obviamente, acuérdense que, volvemos a repetir, hay una ley natural que se le llama, ¿verdad? Que saber el bien y el mal, y está innato en nosotros. Y el Señor dice en la palabra de Dios que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. De esa manera es que va a ser medido todos los que vivieron en el Viejo Testamento. All right? Pero ahora nosotros que estamos viviendo con Cristo, ¿verdad? Entonces sabemos de que todos los que desde Cristo para
el Nuevo Testamento, el Señor también paga por aquellos que van a creer en Él y aquellos que ya estaban esperando en Él y aquellos que vengan, que no conocen y que vengan a Él. So, el Señor está pagando aún por ellos también, por el pasado, por el presente y aquellos que van a venir después. Porque la culpabilidad, la ley demanda la muerte, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, por favor, vemos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre este tema. Allí en Romanos 8, versículo, veamos el 1 y el 2 y el 3, ¿ok? Son 3 versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note ahí está. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley, ¿verdad?, que gobierna la muerte y la ley que demanda la muerte al culpable. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué lindo. Entonces Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Se fija que la importancia de ese momento, de ese día, ¿verdad?, cuando fue tan crucial que el pecado, ¿verdad?, viniera sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos necesitamos entender algo bien importante sobre este momento. Este momento, de acuerdo a la palabra de Dios, a Dios le plació de que el Señor Jesucristo sufriera eso. Ok. Si le escudriñamos las Escrituras, dice el Señor Padre, o sea, le complació de que eso sucediera, porque en nuestro Señor Jesucristo, Él, de acuerdo a la palabra de Dios, lo había exaltado. Y de esta manera el Señor viene a ser exaltado por esa bendita obra que hizo. Entonces, el mal que vino el Señor Jesucristo, imagínense que el Padre desea el mal a su Hijo, ¿verdad? Así se oye. Pero no, porque ese mal, o sea, era el que el hombre había hecho y que tenía que ser erradicado por él mismo, por Dios mismo. Entonces Dios mandó a su Hijo en calidad de hombre, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios, y tuvo que ir a la cruz de Calvario, Emmanuel con nosotros, o sea, Dios con nosotros, y luego Él paga para poder darnos a nosotros vida y tenernos un día en la gloria con Él. Es algo maravillosa la obra de Dios. Y le complació a Dios, ¿ok?, que el Señor Jesucristo sufriera ese momento, porque era necesario. Era necesario que Él llevara en la carne el sufrimiento físico, era necesario para poder pagar por el pecado. Y aquí dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, alguien que practique la ley, ¿verdad?, nunca puede entrar al cielo. Por mucho que se golpee el cuerpo, por mucho que practique y haga los ritos que la ley demanda, la ley nunca puede hacer a alguien santo o perfecto o puro o justo. No lo puede hacer. Y la razón es porque ya nació la persona en pecado. Y estando en pecado no puede ser regenerada por obras mismas de la persona. Tiene que ser alguien más que es perfecto, que obra en la perfección divina de Dios, de acuerdo al plan divino de Dios, para poder redimir al pecador. Entonces aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, que Él no pecó, nació, ¿verdad?, sin pecado, y el Señor cumplió con la ley
Y entonces eso lo hace perfecto y propicio. Y por eso el poder, ¿verdad?, del pecado no puede contra el Señor Jesucristo. Y no puede contener al Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de que Él muere. Por eso Él resucita, porque no había pecado, no había Él cometido ninguna violación que la ley demandara. Y entonces obviamente no pudo retener en la muerte al Señor Jesucristo. Y por eso vemos la victoria bendita, ¿verdad? Es a través de la muerte física y luego obviamente levantarse de esa muerte. Eso es algo precioso. Entonces, si nuestra justicia ha sido asegurada y el castigo por nuestras transgresiones ha sido pagada, entonces estamos firmes y perfectos ante Dios. Eso es lo que se llama justificación. ¿Okay? Nosotros somos culpables, pero el Señor no es culpable. Y Él paga y Él se pone en nuestro lugar para pagar por nosotros y nos justifica a nosotros. Y he ahí la obra redentora en la cruz del Calvario. Preciosa, bendita obra. Sí, por eso todo se lo debemos al Señor Jesucristo. A nadie más, al Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Son absolutamente justos, ¿verdad? Somos absolutamente justos y libres de toda transgresión y aceptables a Dios. Sin nosotros haber hecho nada, solamente haber creído en Él como nuestro único y verdadero Salvador, ¿verdad? Redentor. Nada que haya nosotros hecho podemos ser aceptos a Dios, sino que todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Significa esto que toda persona es aceptada por Dios y cubierta por la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De que la muerte del Señor Jesucristo cubre a todos. Y la respuesta es no. Y la razón es obvia. No toda persona acepta lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece. ¿Okay? Y aquí está esto bien importante. Saber, ¿verdad? Que hay personas que son morales, practican la moralidad, practican el bien, hacen buenas obras, se conducen ellos moralmente, se conducen respetuosamente en este mundo. Es posible que no roben, es posible que no maten, es posible que no hagan ninguna fechorías, es posible que ellos mismos se crean que ellos son santos, que ellos son perfectos o que son buenos. Ellos mismos se crean eso, pero ninguna de esas cosas hace a una persona perfecta o salva o candidata para ir al cielo. O que está, posible que por ser, el Señor le dice al rico que viene a él, ¿verdad? Y le dice que él había practicado la ley y todo lo demás. Y él le dijo, no estás muy lejos para el reino de los cielos, ¿verdad? Pero una cosa te falta. Y el Señor lo manda de que se deshaga de las cosas materiales, de las riquezas, y dice, repártelas con los pobres. Y luego le dice el Señor, sígueme. Y iba a comenzar el discipulado con él. Y entonces la criatura, ¿verdad?, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué quiere decir eso? De que el hombre, por mucho que haga y cumpla con la ley y haga esto y lo otro, el Señor Jesucristo ahí lo marcó y lo puso, ¿verdad?, en contra de la pared y le dijo solo una sola cosa: deshazte lo que tienes, de lo que amas y sígueme. Y no pudo hacer eso el hombre. Y había practicado la ley, había observado la ley muchas veces y todo lo demás. Y el Señor le dijo, no estás tan lejos del cielo o de la entrada al cielo o para entrar al cielo. Estoy parafraseando. En otras palabras, ¿verdad?, hay mucha gente que puede estar cerca para entrar al cielo, pero no van a entrar por sus propios méritos, por sus ritos y por sus filosofías y por sus acciones y por sus buenas obras. Nunca, jamás
tienen que entrar por medio de esa bendita cruz, donde el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, y es por medio de Cristo. La respuesta es no. Todo lo que Cristo hizo no es para toda la gente, es para los que creen en Él, no es para todos. Y hay muchas personas que reclaman al Dios Salvador, ¿verdad? Pero ignoran al Dios Maestro. Reclaman al Cristo Redentor, pero ignoran al Dios al Cristo que demanda que lo amemos y que dejemos todas las cosas y que lo sigamos a Él. Okay? Hay una tremenda confusión de tanta religión, tanta enseñanza allá afuera, tantas voces. Se necesita volverse a los rudimentos de la palabra de Dios, bien claro y bien definido. ¿Okay? Es a través de Cristo que nosotros entramos al cielo, creyendo en Él. El que no cree en Él, por supuesto, no puede entrar al cielo. La respuesta es no, ¿verdad? No, el Señor no murió para todos, y la razón es obvia. No toda persona acepta lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por ella. No toda persona cree en Jesucristo, pero aquellos que hemos creído a nuestro Señor Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado y de la muerte traída por la ley. El Señor nos ha dado esa libertad. Esto es, ¿verdad? Si hemos creído, y creer es confiar, y confiar es reclinarse, y reclinarse es seguir el ejemplo e imitar. Eso es lo que significa imitar las obras de Él, su vida y todo lo demás que Él nos manda a imitarlo. Este es si hemos creído, ¿verdad? Pero si no hemos creído, significa que el dador todavía posee el regalo. ¿Okay? Si una persona dice, yo no he sido salvo, yo no he creído en Cristo, eso quiere decir que Cristo todavía tiene ese regalo suyo. Si usted no ha recibido a Cristo como su único Salvador, eso quiere decir que Cristo todavía tiene regalo, usted no lo tiene. Así de simple. Hasta que usted reciba regalo de parte del Señor Jesucristo, usted va a tener el regalo de Cristo. Pero si usted no lo ha recibido, no, el Señor todavía lo tiene. Entonces no puede decir que usted tiene algo que el Señor todavía lo tiene si usted no lo ha recibido. ¿Okay? Es bien importante recibir este bendito regalo. Pero si lo hemos recibido, necesitamos estar firmes y disfrutar lo que el Señor nos ha concedido. Quiero llevarlos aquí a Gálatas, este evento tan lindo que el Señor hizo por nosotros. Ahí Gálatas capítulo 3, vamos a comenzar el versículo 10 y voy a leer hasta el 14, que del 10 al 14 dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Okay? Maldito porque la persona que puede hacer muchas obras buenas, pero si falla en una, maldito, una. Que por eso la ley nadie nunca pudo nadie cumplir con la ley. Porque no importaba cuántas veces la persona cumplía con las leyes, pero tarde o temprano la persona iba a fallar. No iba a mantener la perfección de la mente y el equilibrio moral y espiritual que demandaba la ley. Jamás. Eso es imposible. Por eso era necesario que alguien más, en este caso nuestro Señor Jesucristo, viniera a nuestro rescate. El versículo 11 dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Aquí está la ley que el Señor, de la manera que lo ha establecido. Ahora ya no vivimos por la ley, ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús. Fe, o sea, confianza. Fe, reclinarse. Fe es creer. Fe es seguir. Y seguir lo que nunca hemos visto. Nosotros estamos siguiendo a un Cristo que jamás hemos visto, pero lo entendemos y es amoldado y formado en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios.
Ese es el Cristo que seguimos. Y por eso los científicos, cuando hablan acerca del cristianismo, piensan que nosotros estamos locos, que estamos siguiendo a alguien que nosotros nunca hemos visto y creemos en algo que no hay sustancia que se puede tocar. Porque el científico tiene que ser probadas las cosas, tienen que ser tangibles las cosas, tienen que ser tocadas, tienen que ser probadas. Si no, no pueden creer. ¿Ok? Entonces nosotros no, ¿verdad? Ese es el mundo, por eso el mundo está, ¿verdad?, en ese caos. Y nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendita fe. Beautiful. Entonces, versículo 2, y la ley dice no es de fe. La ley no es de fe. La ley no es de fe. Alguien que practica la ley o buenas obras, alguien que está haciendo buenas obras y cree que por hacer buenas obras y portarse bien está practicando fe, eso no es practicar fe. Hacer las obras no es practicar fe. Sino dice la palabra, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hace y hace y hace y hace y hace y hace y cree que de esa manera va a ser aceptable al Señor, entonces se va a tener que mantener haciendo eso, pero nunca va a poder ser aceptado al Señor, porque el hacer no convence a Dios de que estamos haciéndolo correctamente, porque luego viene el motivo del corazón. A veces hacemos cosas porque tenemos que hacerlas, otros porque nos sentimos forzados a hacerlas, otros porque tenemos que cumplirlas para hacerlas, otros porque es demandadas para hacerlas. Entonces nunca se puede encontrar el motivo por qué a veces se hacen las cosas. La mayoría de la gente dice, no, pues para hacer el bien. Pero dice la palabra de Dios que el bien está siempre querer en mí hacerlo, pero nunca termino hacerlo. Termino haciendo el mal que no quiero. Y esa es una ley que está en nosotros. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldad, de la maldición de la ley. Mire qué lindo. Hecho por nosotros maldición. Nosotros, ¿verdad?, en nuestros haceres, en nuestro vivir, en nuestro pecar, o sea, nosotros producimos la maldición. Eso es lo que hizo Eva y Adán. Ellos producieron la maldición. Y esta maldición entró a la tierra y todo lo que nace en la tierra fue maldecido. Todo vientre era maldecido. Toda criatura que sale del vientre de una mujer es maldecido. ¿Okay? Y todo lo que ha vivido desde Génesis hasta este tiempo, maldición. Todo es pura maldición. ¿Y quién hizo la maldición? Nosotros lo hacemos. Nosotros hemos traído maldición. ¿Ok? Porque está escrito, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí está la cuestión. ¿Por qué es maldecido la persona que es colgada en el madero? Porque los que colgaban en el madero eran culpables de fechorías, de crímenes, de robos, o sea, eran criminales. Entonces, note que ahí mismo inmediatamente la palabra de Dios nos enseña que la maldición, ¿verdad?, es el hecho de una persona que es malo. O sea, es un hecho malo que está produciendo. Entonces la persona viene a ser muerta y colgada por sus hechos. Y a esa criatura que está colgada en la cruz, ¿verdad?, por sus mal hechos, entonces es maldecido por su misma fechorías, por sus mismos crímenes, por sus mismos robos, por sus mismos, todo aquello que hizo en contra del prójimo llega a pagar. Y eso es lo que hacían con los reos que mataban en público para que la gente lo viera y la gente tuviera temor. De esa es la manera que mandaban el mensaje del gobierno de Roma, diciendo, mire, así les va a pasar a ustedes si ustedes andan robando, si andan haciendo cosas indebidas, así les va a ir. Entonces la gente, al verlas, a las personas muriéndose ahí, agonizando,
no inmediatamente, sino que paulatinamente, o sea, poco a poco morían y eran sofocados que ellos morían porque dejaban de respirar, y eso era terrible cuando les quebraban las rodillas, ¿verdad? Y entonces ya no podían colgarse, ya no podían moverse porque estaban quebradas las rodillas, ya no podían ellos levantarse con sus pies para respirar, ya no podían y se morían sofocados. A estas criaturas que morían así, malditos eran. ¿Por qué? Porque sus propias obras los llevó a ese lugar. Maldito. Sus propios pecados los llevaron a ese lugar. Maldito. Bueno, nosotros somos maldecidos también, porque nosotros como pecadores merecemos estar en la cruz de Calvario colgando. Pero entonces el Señor Jesucristo vino como propiciación para poder estar en vez de nosotros, ¿verdad? Estar colgados en la cruz de Calvario. Él tomó ese lugar y en Él cayó toda la maldición. Y esta maldición, por eso vemos en la Escritura, ¿verdad?, que es el momento más tremendo, ¿verdad?, tremendo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en relación con la santidad de Él. ¿Verdad? Que en ese momento todo el pecado del mundo cayó sobre Él y hasta se oscureció el día, en el día de la cruz del Calvario. Eso es algo bien tremendo lo que nos enseña aquí. Maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó nuestra maldición, el Señor. ¿Para qué? Note, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire qué lindo. El Señor abrió con sus heridas y su pasión y su dolor y su angustia y su pena, ¿verdad? Él abrió este paso para nosotros que recibiésemos el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Imagine qué lindo, ¿verdad? Qué linda obra. Esa es la preciosa obra redentora de Cristo. Y qué bello es como cuando lo entendemos bien, porque le debemos todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro futuro, toda nuestra eternidad que está esperándonos, se lo debemos al Señor Jesucristo. Todo lo que estamos pasando en nuestra vida, todos los beneficios que estamos recibiendo en esta vida, se lo debemos al Señor Jesucristo. Todo. La sonrisa de alguien que nos lo da a nosotros, un abrazo que nos da a nosotros, ¿verdad? Cualquier beneficio que sea, aún de respirar en el aire de este mundo, en esta dimensión del mundo, de esta vida, todo lo Señor Jesucristo lo hizo posible. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios. Es Pedro, su expresión de Pedro en esta manera, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué linda obra. Sí, este es el hombre que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Y él termina entendiéndolo todo. Y él termina hablando en una manera tan espiritual, tan agradecido. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Me imagino que Pedro, cuando escribió esto, imagínese, él corrió, no se quedó para ver cómo nuestro Señor Jesucristo moría en el madero. Literalmente él salió corriendo, huyendo, porque él estaba temeroso de que lo iban a matar a él también. Y él describe esto aquí. Me imagino cuando él estaba escribiendo esto, cómo le haber conmovido el corazón saber de que él no estuvo allí.
Pero Juan sí estuvo ahí hasta el último momento. El apóstol Juan, el único de todos los que andaban siguiendo al Señor Jesucristo, el único que quedó ahí. Y Pedro escribe sobre esto. Y dice, vivamos, dice, a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y luego habla de este tema, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro está hablando de estas cosas tan bellas, tan preciosas, que él mismo vivió. Permanecer en la libertad en Cristo que ha proveído. El Señor nos ha libertado. Número 1, dijimos, la persona que cree en Cristo será libre de la ley y su poder. Número 2, la persona que no cree en Cristo estará bajo el yugo de la ley. Y eso es lo que nos dice en Gálatas, ¿no? 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Está usted firme en la manera que Cristo lo ha libertado? ¿O todavía se quiere volver a los rudimentos del mundo? ¿O se quiere volver atrás? ¿O ya está cansado de ser cristiano y quiere tirar la toalla? No es momento para hacer eso. Necesitamos reconocer de dónde el Señor nos sacó para poder estar agradecidos y firmes, siguiendo adelante, no claudicando en dos pensamientos, no yéndonos para un lado o para otro lado, firmes, directos, rectos, caminando para el Señor. El Señor lo hizo perfectamente todo y jamás se bajó de la cruz con el fin de darnos nosotros los beneficios que nosotros hoy tenemos. Y que nosotros lo vayamos a ignorar esto, lo vayamos a echar a un lado y vayamos a nosotros a ignorar lo que Cristo hizo, porque eso es una ofensa para el Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estéis sujetos, y esto nos lleva al segundo punto. La persona que no cree en Cristo estará bajo el yugo de la ley. Note que si nosotros nos volvemos atrás, es como volver otra vez, o sea, a ser incrédulos, literalmente. Si alguien se vuelve atrás, por eso el Señor dice, el que se vuelve atrás no es de mi agrado. En Hebreos dice esto, no es de mi agrado, porque los que Él ha salvado son los que van adelante, no hacia atrás. Nosotros los cristianos no caminamos para atrás, no somos cangrejos cristianos que vamos para atrás. Nosotros vamos hacia adelante. El Señor nos levanta, nos saca del hoyo cenagoso, nos pone de pie en su roca firmes, y necesitamos estar firmes porque Él es firme. Él no claudica, Él no afloja. Él es fuerte, Él es poderoso y Él nos puede sostener en las buenas y en las malas, enfermedades o en buena salud, lo que sea. No importa lo que esté pasando, Él es fuerte. Necesitamos nosotros agarrarnos de Él, de sus promesas, y pararnos fieles sobre sus promesas. Esta enseñanza es universal. Hablando de la persona que no cree en Cristo estará bajo el yugo de la ley, esta enseñanza es universal. La razón es porque el pecado afecta a todo ser humano que vive en este mundo. Esto aplica a todos, aplica a toda criatura. Esto significa que no importa la religión que la persona practique o la raza que represente en el mundo o la deidad que adore esa persona, si la persona no cree en Cristo como su Salvador, el yugo de la ley y la maldición de la ley y la demanda de la ley se aplicará quiera o no a esa persona. Si no cree en Jesús, la demanda de la ley está ahí y va a cobrar su demanda.
¿verdad? Los Gálatas estaban contemplando volverse al pasado yugo de la esclavitud de la ley. Falsos maestros se habían levantado quienes enseñaban que las obras básicas de Cristo eran para vivir una vida ejemplar y contribuir con las benditas enseñanzas de Dios. Esto significaba que ellos aceptaban a Cristo como hijo de Dios, pero no aceptaban el mensaje de la salvación por gracia. ¿Okay? Y el mensaje de la salvación por gracia es la justicia y muerte de Cristo. O sea, no podían hacer a un lado la muerte y la justicia de Cristo. Lo que acabo de explicar, que el Señor hizo por nosotros en la cruz de Calvario. No podemos hacer eso a un lado. Alguien que se mofa lo que pasó en la cruz de Calvario y nos llama locos porque creemos en una persona que murió y nunca la hemos visto. O sea, esas personas ignorantemente ignoran, ¿verdad? La palabra de Dios, y por supuesto la ignorancia va a tener su cobro eventualmente, ¿verdad? Y Dios se va a cobrar con los ignorantes, porque Él ha dejado la palabra de Dios para que no estemos ignorantes, para que aprendamos de la palabra de Dios lo que no entendemos. Ellos enseñaban que Jesucristo no había venido para presentarnos una nueva, ellos enseñaban de que Jesucristo había venido para presentarnos una nueva manera de acercarnos a Dios, ¿ok? Sino que Él había venido para agregar nuevas enseñanzas a la ley. Y eso es lo que ellos enseñaban. No que era una manera de irse con Dios, Jesucristo, no, que era una manera de enseñar otras cosas agregadas a la ley. Y como pues los judíos siempre agregaban leyes a las leyes y continuaban expandiéndose las leyes, tantas que llegaron a 615 leyes. ¿Okay? Entonces, para ellos agregar un poco más a las leyes no era problema. El problema de que ellos no estaban, que la gente estaba siguiendo a Cristo y sin seguir a la ley. Estos maestros, era lo que ellos tenían problema. Que Él había venido para agregar nuevas enseñanzas a la ley. Por esta razón las personas todavía se acercaban a Dios por varias cosas, ¿verdad? Por los religiosos ritos judíos que ellos practicaban. Entonces, lo que es la circuncisión, el bautismo, ¿verdad? La membresía en la iglesia, ¿verdad? Y ser fieles a todas esas, ¿verdad? Cosas que las leyes dedicaban y pedían de los que practicaban la ley. Y luego, hablando de otras cosas, la dedicación a sí mismo a la ley. O sea, las mismas personas se dedicaban y que se consagraban a seguir la ley. ¿Okay? Número 3, cumplir todas las demandas de la ley. Todo eso era que estos maestros enseñaban. ¿Okay? Y por supuesto, esto es exactamente lo que pasa en cualquier religión que se practica en el mundo. Para el judío es la ley. Para cualquier otra religión es ley, ley los ritos y practican, ¿verdad? Ellos requeridas reglas que ellos tienen que vivir para adorar sus propias deidades. Y muchos tienen sus diferentes deidades en religiones. Entonces, la exhortación es que las personas no deben de acercarse a Dios por medio de ritos y obras. Esa es la exhortación, porque ninguna persona puede hacer suficiente bien para ser perfecto ante Dios. Y eso ya lo aclaramos. Nuestra perfección y aceptación ante Dios ya ha sido asegurada para nosotros en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador de nuestras almas y ya lo explicamos también esto. Entonces, por esta razón debemos de permanecer firmes en la libertad adquirida por el Señor Jesucristo. Por eso el Señor, ¿verdad? Dice, el que cree en mí será libre, ¿verdad? Y Él nos dará la libertad. Eso es lo que dice en San Juan 8:32 y 33. El que cree en el Señor Jesucristo será libre. Nosotros somos libres en el Señor para disfrutarla plenamente nuestras vidas, o sea, y eso es lo que es la vida abundante que el Señor nos da. Libres a vivir una vida abundante, preciosa en Cristo.
sin estar bajo los tentáculos de rudimentos de hombres o rudimentos, ¿verdad?, de ritos o reglas. ¿Okay? Entonces, aparte de que seremos recibidos libres de pecado y condenación ante Dios, Gálatas en versículo 4 nos enseña esta palabra. Note 4:4 de Gálatas. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gloria a Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es que ese es el punto. No hay ningún otro medio. El medio es Cristo. Y que quede bien claro que no hay ninguna otra persona sobre la faz de la tierra que pueda ir al cielo o que pueda ser acepto a Dios, pueda ser libre de pecado y de condenación, si no es por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y está bien claro. Primera de Pedro, por favor, y con esto terminamos. Primera de Pedro, preciosa y clara las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Okay? Qué lindo versículo es eso. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ya no necesita ser el Señor Jesucristo crucificado, ya no necesita ser el Señor Jesucristo matado, como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos continúan partiendo la hostia, y según la creencia del catolicismo, es de que el momento que se parte la hostia, están ellos crucificando a Cristo o están matando a Cristo otra vez, porque están partiendo el pan. Supuestamente el pan representa el cuerpo de Cristo, y al partirlo están quebrantarlo otra vez. Y todas las veces que ellos celebran una misa, ¿verdad? Esa doctrina se le llama la transustanciación, que el pan ese se convierte en el cuerpo verdadero de la carne de Cristo, y ellos están comiendo la carne de Cristo. En otras palabras, ellos son caníbales, primero. Segundo, están crucificando a Cristo. Todas las veces que celebran una misa, están crucificando a Cristo y lo están matando otra vez. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que una sola vez, porque también dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una sola vez. ¿Qué están haciendo estas personas ahí, verdad, en el altar? Porque supuestamente ellos tienen el poder para que la hostia se convierta, los sacerdotes tienen el poder para que la hostia se convierta en la carne de Cristo. Una gran herejía. La Biblia no enseña de que el hombre tiene poder para hacer algo diferente o traer el cuerpo de Cristo en una sustancia, ¿verdad?, terrenal, así nomás. ¿Cómo? Eso es pura herejía. ¿Cómo ofenden el trono del cielo y cómo ofenden a nuestro Señor Jesucristo con estos actos? Y ahí están, son millones y millones de personas. No sé qué Biblia es la que leen. Obviamente necesitan leer la correcta Biblia. Pero bueno, aún en la Biblia de ellos pueden encontrar estos versículos, que solo una vez padeció el Señor, para siempre, para darnos vida a nosotros. Ojalá que usted entienda lo que estoy enseñándole. Mire qué lindo, necesitamos estar firmes, ¿okay?, en la libertad que Cristo nos ha dado. No volvamos nosotros otra vez a ser esclavos del pecado. No volvamos nosotros a someternos bajo la autoridad de Satanás. No volvamos nosotros otra vez a someternos al sistema mundano, ¿verdad? Somos libres de eso. Hemos sido libres.
Y el Señor nos ha dado discernimiento, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y su palabra para poder nosotros ser instruidos, guiados y vivir plenamente la vida que el Señor nos ha dado. Libres. Gloria a Dios por la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ojalá que usted disfrute esta libertad y glorifique a su Salvador, Jesucristo. Amén. Ahí la enseñanza, tenga un precioso día. Dios me los bendiga.